Y en la última clase vimos el ejemplo de dos sistemas con una línea interconectada. Y vimos que por el efecto de un incremento de carga, la frecuencia se desvía, no, no vuelve a su valor original, y también la potencia en la línea de transmisión varía. Vamos a ver cómo mejorar este esquema de control a través del control polarizado de la línea de interconexión. En el ejemplo que estábamos hablando, donde el flujo de control de carga estaba equipado solo con un lazo de control primario. Con el cambio de potencia en el área 1, se encontró el aumento de generación en ambas áreas, asociado con un cambio en la potencia de la línea de interconexión y una reducción de la frecuencia, lo que acabamos de decir. En condiciones normales de operación, el sistema de potencia se opera de manera que las demandas de las áreas se satisfagan a la frecuencia nominal. Es decir, que cada área se haga cargo de su propia generación y de su propia carga. Una estrategia de control simple para el modo normal es mantener la frecuencia en su valor nominal, 50 o 60 Hz. Segundo, mantener el flujo de la línea de interconexión de acuerdo a lo programado. Es decir, que en este caso, de que no se incremente ni se decremente. Por lo tanto, cada área debe absorber sus propios cambios, tanto en carga como en generación. El control de frecuencia de carga convencional se basa en el control del cambio en la línea de interconexión, donde cada área tiende a reducir el error de control de área. Y este error de control de área se lo conoce con el nombre de ACE, llevándolo a cero, es decir, que no haya cambios. El error de control para cada área consiste en una combinación lineal de la frecuencia y el error de la línea de interconexión. Entonces, el control, el control de error del área va a ser igual a la sumatoria de las potencias que van del nodo I al nodo J más KI por el cambio de la frecuencia. En el área que cambia, KI, K sub I, determina la cantidad de interacción durante una perturbación en las áreas vecinas. Y se va a lograr un rendimiento satisfactorio cuando KI se selecciona igual al factor de cambio de frecuencia de esa área, es decir, que B sub I va a ser igual a 1 sobre la regulación I más DI. Por lo tanto, los AC para un sistema de dos áreas van a ser que el AC del área 1 va a ser igual al cambio de la potencia del sistema 1 al sistema 2 más B1 por el cambio de la frecuencia en el sistema 1. Y el AC2 va a ser igual al cambio de la potencia del sistema 2 al sistema 1 más B2 por el cambio de la frecuencia en el área 2. ¿Qué son delta P1 y delta P21? Son los cambios de los intercambios programados. Estas AC se utilizan como señales para activar los cambios en los puntos de ajuste de la potencia de referencia. Cuando se alcanza el estado permanente, el cambio de la potencia del sistema 1 al sistema 2 y el cambio de la frecuencia van a ser igual a cero. Entonces va a mantener el flujo en la línea de interconexión y la frecuencia va a volver a su valor nominal. La constante de ganancia del integrador debe elegirse lo suficientemente pequeña como para no hacer que el área entre en modo de seguimiento.
Es decir, no queremos que ningún área siga a la otra área, sino cada cual se comporte de forma independiente. El diagrama de bloques de un control automático de generación simple para un sistema de dos áreas se muestra en la figura 1225. Se puede extender fácilmente el control de cambio de la línea de interconexión a un sistema de n áreas. Este es el control automático de generación que vimos en la anterior clase, que ahora lo integramos con los haces. Entonces, aquí tenemos el control del área 2, el control del área 1. Aquí el K1, que es un integrador. Aquí el K2 del sistema 2, que es también un integrador. Esto ya habíamos visto en la anterior clase, que es la potencia de sincronización, que también es un integrador. Y los betas, que son los que hemos visto ahorita, son los cambios en los flujos. Y la retroalimentación de las regulaciones, que también son integradores. Entonces, veamos el ejemplo. Construye el modelo Simulink para el sistema de dos áreas del ejemplo 12.4, con la inclusión de los AC, y obtenga la respuesta de frecuencia y potencia para cada área. Entonces, aquí en el ejemplo está construido. El archivo se abre y se ejecuta la ventana Simulink, y las constantes de ganancia del integrador se ajustan para una respuesta satisfactoria. El resultado de la simulación da que para KI1 y KI2 igual a 0,3 da una respuesta buena. Entonces aquí tenemos el diagrama Simulink, donde tenemos el control del área 1, el control del área 2, el integrador, el K1, el integrador, el K2, que entran a este sumador. Aquí tenemos el control del gobernador, el control de la turbina, del sistema 1, del sistema 2. Y aquí tenemos las variaciones. Este es ¿qué se llama esto? El bloque de control, que nos va a dar la frecuencia del sistema, que van a entrar aquí a PS, que es la potencia de sincronización, que en el ejemplo dice que es igual a 2, y con las retroalimentaciones de 1 sobre R, R1 0.05, 1 sobre 0.05 es 20, R2 es 1 sobre 0.0625, 16, y estos son 1 sobre R, 20 más D1, 20,6, y este es igual a 1 sobre R2, que es 16, más D2, que es 0,9, 16,9. Y ya con los valores de sus constantes de tiempo en cada gráfico. Entonces, el diagrama de simulación devuelve el vector delta P, que contiene el tiempo, la potencia, el cambio de potencia en el sistema 1, el cambio de potencia en el sistema 2 y el cambio de potencia en la línea de interconexión 1-2. Se obtiene un gráfico de respuesta de potencia por unidad de MATLAB, como se muestra en la figura. Entonces, vemos que el sistema 1 hace la misma oscilación que vimos en el ejemplo 2.4. Oscila, va reduciendo la oscilación.
hasta que vuelve a su valor de frecuencia inicial. Lo propio el cambio de frecuencia en el sistema 2 tiene una oscilación más pequeñita, cada vez se hace más pequeña y finalmente vuelve a su valor inicial, a la frecuencia nominal. El cambio de potencia en la línea de interconexión se reduce a cero y el aumento de la carga en el área no se cumple con el aumento de la generación delta PM1. Esta es la potencia de interconexión, cualquier valor, en este caso parte de cero, es la referencia. Baja un poco y luego vuelve a su valor original. Entonces se mantiene la transferencia del sistema 1 al sistema 2. El sistema 2 oscila un poco la potencia, siguiendo la oscilación de la frecuencia, y vuelve a su valor original, porque el cambio de la potencia es en el sistema 1. Entonces, en el sistema 1, parte desde su potencia que estaba generando, oscila siguiendo la frecuencia y luego se va a estabilizar en el valor de 0.2, un poquito más pequeño, por lo que hemos visto, la afectación de la carga afecta a la frecuencia, se va a estabilizar en el valor en el cual se ha incrementado la carga. Y entonces ahí obtenemos un control óptimo. Lo vamos a ver en MATLAB. ¿Alguno tiene alguna idea? Ahí está mi computadora desde el otro día que actualicé algunos programas. Cuando entra en descanso de pantalla, supongamos que está con esta pantalla, entra en descanso de pantalla y se vuelve todo con puntitos cuando la vuelvo a reactivar. He hecho miles de cosas y no puedo encontrar cuál es el problema. Si alguien sabe, me avisa. Posiblemente su memoria, ingeniero. Que esté muy llena. Sí. Voy a probar. Ahí vamos a ver. Memoria. ¿Dónde veo? La memoria. Aquí será. No. ¿En qué parte se ven? En almacenamiento. Ahí a su Por aquí. derecha. Arriba. A este.
Mm, No está tan, está unos 3/4, ¿no? La otra también sería, ingeniero, las aplicaciones que usa, si le consumen harta memoria RAM. Voy a mirarle después de las clases. Y sale esas de gráficos, de controles, para juegos. Tal vez eso ha sido lo que los fregado. Voy a desinstalarlo, pues. Bien, entonces nos vamos al ejemplo 12,5. No, pues es Simulink. Está muy lenta. No era tan lenta esto. Debe ser por la memoria. Y entonces tenemos nuestro diagrama Simulink, donde aquí vamos a ver las variaciones de la frecuencia. Y aquí vamos a ver las variaciones de las potencias. Entonces lo corremos. Aquí el dPL es el escalón de 0,2 por unidad. El incremento de la carga en el sistema 1. No quiere correr. Entonces tenemos las frecuencias del sistema 1 el amarillo, sistema 2 el azul, que parten de la frecuencia nominal y vuelven a la frecuencia nominal. Y las potencias. El rojo, el flujo en la línea de interconexión del sistema 1 al sistema 2, parte de un valor y vuelve al mismo valor. El sistema 2, que no varía en su carga, oscila y vuelve a su valor inicial. Y el sistema 1, donde hay incremento de 0,2 por unidad en la carga, es el sistema que toma la diferencia y se mantiene todo el resto.
El control automático de generación con despacho óptimo de generación. Los factores que influyen en la generación de energía al costo mínimo. Esto no lo vamos a ver porque esto es puro bla bla. Ya. Potencia reactiva y control de voltaje. Y aquí ya vamos a entrar a temas más conocidos. El sistema de excitación del generador, como sabemos, su función es mantener el voltaje del generador cerca de la nominal y controlar el flujo de la potencia reactiva. Entonces, si el generador va a entregar potencia al sistema, si va a absorber potencia del sistema, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes saben por qué, cuál es la razón de operar el generador en el lado de subexcitación para que absorba el reactivo del sistema. ¿Alguno tiene idea? Nadie. Ok, después de clase voy a explicar. La excitación del generador de los sistemas más antiguos se puede proporcionar a través de anillos colectores, a través de los anillos rosantes y escobillas de carbón. Todavía hay un montón de haberes de este tipo, por medio de generadores en DC montados en el mismo eje que el rotor de la máquina sincrónica. Los sistemas de excitación modernos son generadores de corriente alterna, ya no trabajan en continua como los antiguos, con rectificadores rotativos, con diodos que rectifican la corriente continua, corriente alterna, y se conocen como excitación sin escobillas. Como ya dijimos en clases pasadas, el cambio en la demanda de potencia afecta esencialmente la frecuencia, no tanto así el voltaje ni la frecuencia ni la potencia reactiva. En cambio, el cambio en la potencia reactiva afecta principalmente la magnitud de voltaje. Entonces, la interacción entre los controles de voltaje y de frecuencia es generalmente lo suficientemente débil como para justificar su análisis por separado. Entonces, si bien tienen alguna influencia, si este es el ABR, y este otro es el control de frecuencia, entonces la parte de influencia que tienen entre ambas es muy pequeñita, de tal forma de que se puede analizar y operar. De hecho, se opera así, las centrales operan en forma independiente, por separado. ¿Cuáles son las fuentes de potencia reactiva? ¿Quiénes proporcionan potencia reactiva? Los generadores, los condensadores y los reactores. Las potencias reactivas del generador están controladas por la excitación de campo, ¿no? Lo que vimos esta mañana, lo que pasa en protecciones, la curva de capabilidad. Este es el lado de sobreexcitación, este es el lado de baja excitación. Y entonces aquí, en toda esta área que estoy marcando, es el área de subexcitación. Y es el área donde el generador va a absorber el reactivo del sistema.
Y lógicamente todo se controla bajando, subiendo la excitación, sobreexcitándola o desexcitándola. Otros métodos suplementarios para mejorar el perfil de voltaje en los sistemas de transmisión eléctrica son los cambiadores de carga de los transformadores, cambiadores de taps, los condensadores conmutados, reguladores de voltaje escalón y el equipo de control estático de reactivos VAR. Hay varios equipos para poder controlar el voltaje a lo largo del sistema de potencia. El principal medio de control de la potencia reactiva del generador es el control de la excitación del generador mediante el regulador de voltaje automático. Entonces, ¿quién nos controla la excitación? Es el ABR, que es justamente lo que nos interesa ahora. Entonces, ¿cuál es el papel del ABR? Es del regulador automático de voltaje, es mantener la magnitud de voltaje en bornes de un generador síncrono en un valor específico. Recuerdan que cuando hemos corrido flujos, hemos dicho, este generador va a imponer un voltaje aquí 1.06, por decir. En cambio, de un nodo de carga, este voltaje no lo sabemos hasta que no corramos el flujo. Y entonces, este valor de 1.06 o 1.03 o el valor con el que yo quiero operar, ¿cómo lo controlo? A través del ABR. El diagrama esquemático del regulador automático de voltaje lo vemos en la figura. ¿Qué es esto? Entonces tenemos aquí un amplificador, la excitatriz propiamente dicha, un estabilizador, y aquí como señal de retroalimentación, el voltaje que estamos midiendo acá, que lo rectificamos para compararlo con el voltaje de referencia y subir o bajar la excitación. La magnitud de voltaje se detecta mediante un transformador de voltaje en una fase. Entonces aquí vamos a medir el voltaje a través de CPT. Este voltaje se rectifica y se compara con la señal de ajuste en DC. Entonces este voltaje lo colocamos en voltaje de corriente continua. Y lo comparamos con la señal de ajuste en corriente continua. La señal de error amplificada, entonces aquí vamos a tener un error, la diferencia entre el voltaje de referencia y el voltaje de la retroalimentación. Vamos a tener un error. Lo amplificamos a través de este amplificador y este error amplificado va a ser el que nos controla el campo de la excitatriz. Aquí tenemos el campo de la excitatriz y aumenta el voltaje terminal de la excitatriz. Entonces, si subimos, nos va a incrementar aquí el voltaje, si bajamos, nos va a bajar el voltaje. Por lo tanto, la corriente del campo del generador se incrementa, lo que resulta en un aumento de la FEM generada. Entonces, la generación de energía reactiva se incrementa a un nuevo equilibrio, elevando el voltaje en bornes al valor deseado. Veremos brevemente los modelos simplificados del componente involucrados en el sistema ABR. El amplificador del sistema de excitación puede ser un amplificador magnético, un amplificador giratorio o un amplificador electrónico moderno. El amplificador está representado por una ganancia Ka del amplificador y una constante de tiempo Ta del amplificador, con su función de transferencia, que va a ser la entrada del amplificador y sobre la salida del amplificador, que va a ser igual a K por 1 más la constante de tiempo del amplificador por S. Los valores típicos de K están en el rango de 10 a 400. La constante de tiempo del amplificador es muy pequeña y está en el rango de los 0.02 a 0.1 segundos y a menudo se la desprecia. La excitatriz. Hay una variedad de diferentes tipos de excitación. Sin embargo, los sistemas de excitación modernos utilizan una fuente de alimentación de corriente alterna
a través de rectificadores de estado sólido como los SCRs. Entonces, estos SCRs andan, giran juntamente con el rotor. El voltaje de salida de la excitatriz es la función no lineal de voltaje de campo debido a los efectos de saturación en el circuito magnético. Por tanto, no existe una relación simple, entre el voltaje en los bornes y el voltaje en la excitatriz. No es una relación lineal, no es una relación directa. Por ello, se han desarrollado muchos modelos con diversos grados de sofisticación y están disponibles en las recomendaciones publicadas por la IEEE. Un modelo razonable de una excitatriz moderna es un modelo linealizado que tiene en cuenta la constante mayor de tiempo e ignora la saturación u otras no linealidades. Entonces, toma en cuenta la constante de tiempo y desprecia lo que es la saturación de la excitatriz y las no linealidades de la misma. En la forma más simple, la función de transferencia de una excitatriz moderna puede ser representada por una sola constante de tiempo, T sub E, y una ganancia K sub E de la excitatriz. Es decir, que el voltaje final sobre el voltaje de entrada va a ser igual a KE, que es la constante de la excitatriz, dividida entre 1 más la constante de tiempo por S. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. La constante de tiempo de las excitatrices modernas son muy pequeñas. El generador. La FEM sincrónica generada por la máquina es una función de la curva de magnetización del generador y su voltaje en bornes depende de la carga del generador. Mientras más cargado, entonces tiende a disminuir el voltaje, mientras más descargado, tiende a subir el voltaje. En el modelo linealizado, la función de transferencia que relaciona el voltaje en bornes del generador con su voltaje de campo puede representarse mediante una ganancia K sub G del generador y una constante de tiempo tau sub G del generador. Y la función de transferencia va a ser que esta aquí entra BF, entonces va a ser BT el voltaje de salida del generador y con el voltaje del campo va a ser igual a la constante Kg sobre 1 más la constante de tiempo del generador por S. Estas constantes son dependientes de la carga. Por lo tanto, Kg puede variar entre 0,7 y 1 y la constante de tiempo tau G entre 1 y 2 segundos de carga completa al generador sin carga. El voltaje se detecta a través de un transformador de voltaje y en una forma se rectifica a través de un puente rectificador. El sensor está modelado por una simple función de transferencia de primer orden, dada por Bs a Bt, que va a ser igual a una constante del sensor sobre la constante del sensor. La constante de tiempo del sensor tiene rangos muy pequeños de 0.01 a 0.06. Aquí estamos hablando
que esta va a ser de primer orden. Entonces podemos escribir de que el modelo de la BR va a tener una entrada que es el voltaje de referencia, que va a estar controlada por la retroalimentación del voltaje en bornes del generador, que va a ser BS. Aquí vamos a tener una diferencia, el voltaje de error, donde entramos aquí al amplificador, salimos con el voltaje R, entramos a la excitatriz, salimos con el voltaje final y finalmente entramos al generador donde salimos con BT. Y el sensor, que es la parte de la retroalimentación, que es igual a KR sobre 1 más tau RS. Con la función de transferencia de lazo abierto del diagrama de bloques de esta figura va a ser igual a KGS sobre HS, va a ser igual a la multiplicación de todas las constantes, KA, KE, KG, KR, que es la constante del amplificador, de la excitatriz, del generador y del sensor, dividido entre la sumatoria de 1 más las constantes de tiempo del amplificador, de la excitatriz, del generador y del sensor, multiplicadas. Y la función de transferencia de lazo cerrado, en relación al voltaje en bornes del generador BTDS con el voltaje de referencia, va a ser igual a la multiplicación de todas las constantes por 1 más la constante de tiempo del sensor dividido entre 1 más las constantes de tiempo del amplificador, la excitatriz, del generador y del sensor, más la multiplicación de todas las constantes de tiempo. Con otras palabras, va a ser que el voltaje de salida va a ser igual a T por el voltaje de entrada. Donde TS es todo esto, ¿no? Entonces, para una entrada de escalón, en el voltaje de referencia, que es 1 sobre S, que es un integrador, utilizando el teorema del valor final, la respuesta de estado permanente va a ser que el voltaje final va a ser igual a Ka sobre 1 más Ka. ¿Por qué? Si el límite de S, cuando S tiende a 0, este es S0, este 0, este 0, este 0, este 0. Pues aquí tenemos 1 más esto.
No sé de dónde sale esto. Límite de S por BT. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no importa. Veamos el ejemplo 12.6. El sistema ABR de un generador tiene los siguientes parámetros. La constante del amplificador K tiene una constante de tiempo de 0,1. La constante de la excitatriz tiene un valor de 1, un tiempo de 0,4. La constante del generador tiene un valor de 1 y una constante de tiempo de 1. Y la constante de tiempo de la constante K del sensor es igual a 1 y el tiempo de 0,05. Dice, use la matriz de Routh-Hurwitz, apéndice B21, para encontrar el rango de Ka para la estabilidad del sistema de control. Entonces, determinar en qué rangos debería estar ese valor de Ka. Aquí en la teoría nos dice que Ka está en el rango de 10 a 400, más o menos, entre esos valores. Y B, utiliza la función locus de MATLAB para obtener la gráfica de los polos de las raíces. C, la ganancia del amplificador se ajusta en K igual a 10. Encuentre la respuesta al escalón en estado permanente. Utilice MATLAB para obtener la respuesta al escalón y las especificaciones de rendimiento en el dominio de tiempo. Y D, construir el modelo Simulink y obtenga la respuesta al escalón. Lo primero que hacemos es sustituir los parámetros del sistema en el diagrama de bloques. Entonces reemplazamos todas las constantes de tiempo que están dadas ahí. Y los valores de las constantes, que son 1, son todas. Y obviamente K, que es la que no sabemos. La función de transferencia de lazo abierto, habíamos visto que era esta. Y si las reemplazamos valores, como todos son unos, nos va a quedar K sobre la sumatoria de las constantes de tiempo. Hacemos un poco aquí hace un poco de matemáticas para llegar a un valor óptimo. Y entonces sale que la función de transferencia de lazo abierta le va a quedar 500K dividido entre S a la cuarta más 33,5 S al cubo más 307,5 S cuadrado más 775 S más 500. Con la ecuación característica va a estar dada por 1 más la función de transferencia de lazo abierta, que va a ser esta, 1 más 500. Si multiplicamos, sacamos como un denominador y multiplicamos, entonces esto va a subir arriba.
Esto está en el numerador. Y se va a sumar a este 500K. Entonces, la matriz de Routh-Harris para este polinomio va a ser entonces S a la cuarta tiene 1, S cuadrado tiene 307,5, menos 2 va a ser este 500 más 500K. S al cubo, 33,5, menos 2, 775 en S, y menos 2 y es 0. Y S2 y S1, estas son B1, este es B2, este es 0 y este es C1. Y entonces ya tenemos los valores. Entonces, de la fila S elevado a la 1, obtenemos que 58,9K es igual a 716,1. De 58,9K es igual a 716,1, de donde sale que K sub A es igual a 1216. Por lo tanto, para la estabilidad del sistema de control, K debe ser menor que 12.16. También desde la fila S0, tenemos que es 500 es igual a menos 500K, de donde sale que K debe ser mayor que menos 1. Por lo tanto, los valores positivos de K para la estabilidad del sistema de control, la ganancia del sistema de control debe ser de que K sea menor a 12.16. Para este valor de 12.16, si reemplazamos en la ecuación de S cuadrado, nos va a dar 238, 360, 284,365 S cuadrado más 500 por 12, 16, nos da X, nos va a dar 6.580, de donde sacamos su raíz, que va a ser igual a S cuadrado, va a ser igual a menos 6.580 entre 284,36. Nos va a dar de que S es igual a 4 más o menos 4,81. Es decir, que para la constante K de 12,16 tenemos un par de polos conjugados en el eje JW. Aquí en más y aquí en menos. Y el sistema de control es marginalmente estable. Para obtener la gráfica del foco de la raíz para el rango de K de 0 a 12,6 usamos los siguientes comandos. Para encontrar el R locus. En el numerador es 500. Y en el denominador tenemos 1, 33,5, 307,5, 775 y 500. Entonces aquí tenemos en 4,16, tenemos 4,16 y nos sale que sus polos están en el lado izquierdo, lo cual nos indica que el sistema es marginalmente estable. O sea, está en la parte negativa, como dijimos que debían salir para que el sistema sea estable. Sí,
¿Qué era la pregunta C? Si la ganancia del amplificador es igual a 10, se encuentra la respuesta del escalón en estado permanente y utilice maldad para obtener la respuesta. Esta es la función de transferencia de lazo cerrado de nuestro esquema. La respuesta en estado permanente, acá aquí se ve clarísimo eso. Pero esto es donde estamos trancados hace rato. Entonces, nuestra función de transferencia es esta. Y si ese tiende a 0, esto va a ser 0, 0, 0, 0. Y aquí nos va a quedar 500 más 500K. Este se hace 0. 25 por 20 es 500K. Entonces va a ser K dividido entre 1 más K. Si dividimos todo entre 500. Para la ganancia del amplificador, hemos dicho que K vale 10. La respuesta de estado permanente va a ser igual a que el voltaje en bornes del generador va a ser igual a 0.909. Y el error de estado permanente va a ser igual, el BSS va a ser 1, que es el valor nominal, menos el valor final, nos va a dar que el error es de 0.091. Para reducir el error de estado permanente se debe aumentar la ganancia del amplificador, dando como resultado un sistema de control inestable. Dos, para obtener la respuesta al escalón y las especificaciones de rendimiento en el dominio del tiempo, utilizamos los siguientes comandos. K es igual a 10. El numerador es K por 25 y 500. Pasando a multiplicar aquí. 25 por 20, 500. Y en el denominador tenemos 1, 33,5, 307,5, 775, 500 y 500K. Que la simulación vaya desde 0 hasta 20 segundos en intervalos de tiempo de 0.05. Y que nos grafique la respuesta. Son las especificaciones de rendimiento en el dominio del tiempo son el tiempo pico, en alcanzar este valor, es 0.791. El tiempo de subida, 0.247. El tiempo de asentamiento, 19,4. Está por aquí. Y el porcentaje de sobreimpulso es de 82,46. Entonces, el voltaje, que parte de este valor nominal, se va a estabilizar en ese valor. El modelo Simulink llamados
se construye como se muestra en la figura 234, se anda como resultado la misma respuesta que se muestra a partir de la figura 1233. A partir de los resultados vemos que para una ganancia del amplificador con K igual a 10, la respuesta es altamente oscilatoria. ¿Ya? Con un sobreimpulso muy grande. Y un tiempo de estabilización muy largo. Estamos casi en los 20 segundos y recién se está estabilizando. Además, el error de estado permanente es superior al 9%, que viene de aquí, ¿no? Este de aquí, este error en estado permanente, este 0.091, 0.0 por 100, nos da que el error en estado permanente es 9,1%. ¿Estamos? Y entonces, no se puede tener un error pequeño en estado permanente y una respuesta transitoria satisfactoria al mismo tiempo. Y entonces, este es el modelo Simulink. Que ustedes véanlo en su casa. Para mejorar esa respuesta, podemos usar un modelo con retroalimentación. Como hemos visto en el ejemplo 12,16, incluso para una pequeña ganancia de amplificador de K igual a 10, la respuesta al escalón del ABR no es satisfactoria. Y un valor superior a 12,16 da como resultado una respuesta ilimitada. Es decir, que no hay ningún tipo de control. Por lo tanto, debemos aumentar la estabilidad relativa mediante la introducción de un controlador que agregaría un 0 a la función de transferencia de lazo abierta de la ABR. Entonces hay que incrementar en 1 la función. Una forma de hacer esto es agregar una retroalimentación de velocidad al sistema de control, como se muestra en la figura. Mediante el ajuste adecuado de KF y la constante de tiempo del estabilizador. Entonces, ahí lo que queremos es que la respuesta sea más rápida. Mediante el ajuste adecuado de estas dos variables, o de dos constantes, mejor dicho, se puede obtener una respuesta satisfactoria. Entonces, veamos el ejemplo. Se agrega un estabilizador de retroalimentación de frecuencia al sistema del ABR del ejemplo 12,16. La constante de tiempo del estabilizador es 0.004 segundos y la ganancia derivada se ajusta en el KF del estabilizador igual a 2. Inciso A, obtenga la respuesta al escalón y las especificaciones de rendimiento en el dominio del tiempo. Construye el modelo Simulink y obtenga la respuesta escalonada. Inciso A, sustituyendo los parámetros del diagrama de bloques de la figura 235 y aplicando la fórmula de ganancia de Mason, obtenemos la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, la función de transferencia de lazo cerrado va a ser esa. Donde estamos aumentando una retroalimentación más, ¿no? Aquí. Bueno, esta. Y eso nos va a variar en esta función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, la respuesta en estado permanente para esta función va a ser igual. Esto es 0, 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 esto es 0.
Entonces va a ser 250 más 500 o por 500 dividido entre 137.500, que nos da el error de 0.909, el mismo error de estado permanente del anterior ejemplo. Para encontrar la respuesta al escalón se usan los siguientes comandos. El numerador, 250 por 1 por 45 y 500. 1, 45 y 500. En el denominador, 1, 58,5, 13.645, 270.962, 274.875 y 137.500. Que nos haga la simulación en 10 segundos, en intervalos de 0.05 segundos, y que nos grafique el tiempo de respuesta. Y entonces tenemos esta respuesta de que el voltaje no oscila y nos va al voltaje de muy cerca del valor nominal. Entonces, la respuesta al escalón se muestra en la figura. Las especificaciones del rendimiento en el dominio del tiempo son el tiempo pico. Entonces, más o menos en alcanzar ese valor pico son 6.08. El tiempo de subida, 2.95. Tiempo de estabilización, en 8 segundos más o menos, ya se estabiliza. Y el porcentaje de sobreimpulso, 4%. Entonces, este sobreimpulso respecto a su valor final, 4%. El modelo Simulink es el escalón que viene a este sumador. Aquí está el voltaje de referencia, aquí la señal del estabilizador, la señal de voltaje de orden del generador, el amplificador, la excitatriz, el modelo del generador y la salida. Los resultados muestran una respuesta transitoria muy satisfactoria, con un sobreimpulso del 4,13% y un tiempo de estabilización de aproximadamente 8 segundos. Entonces, gracias a este estabilizador, que hemos reducido el tiempo para no quedar incompletos. Por ejemplo, 12.6 será. El 12.6. Este es el ejemplo 12,5, el que vimos anteriormente. Entonces, vemos sus soluciones de sus ceros en 4.16 y menos 4.16 y los polos que están en la parte negativa. Lo cual nos indica que el sistema es marginalmente estable. Y la simulación, muy oscilatoria, y tarda mucho tiempo en estabilizarse. 20 segundos y está intentando estabilizarse.
Para eso hicimos el sistema con el estabilizador, que nos incrementa la velocidad de respuesta. Lo corremos. Y tenemos la respuesta del voltaje, pero si se fijan, nuestro voltaje llega a 0,91, que es el error que nos da el sistema aproximadamente. El error de voltaje, ¿no? No nos ajusta al valor de 1, al voltaje nominal. Veamos si eso lo podemos mejorar. Entonces, si usamos la excitación con un controlador PID, el cual es uno de los controladores más comunes disponibles comercialmente. Es el controlador proporcional integral derivativo. Este controlador proporcional integral y derivativo, el PID, se utiliza para mejorar la respuesta dinámica, para reducir o eliminar el error de estado permanente. Entonces, no se olviden que nuestro error era de 9,1% y tenemos que tratar de llegar a 0 con el error. El controlador derivativo agrega un cero finito a la función de transferencia de planta de lazo abierto y mejora la respuesta transitoria. Y el controlador integral agrega un polo en el origen y aumenta el tipo de sistema en 1. Entonces, si es un sistema cúbico, va a ser un sistema a la cuarta. Y reduce el error en estado permanente debido a una función de escalón, a la función de escalón a 0. La función de transferencia del controlador PID va a ser igual a KP más K, que es la parte la parte proporcional. Esta es la parte integrativa y esta es la parte derivativa. Entonces, el diagrama de bloques de un ABR compensado con controlador PID se muestra en la figura. Entonces, aquí adicionamos el PID, la salida del PID entramos al amplificador, luego la excitatriz, luego el generador y retroalimentamos con el voltaje medido en borde del generador para corregir el error. Y este error tenemos que tratar de llevarlo a 0. Entonces, el ejemplo de punto 8 dice: el controlador PID se adiciona delante de la trayectoria del sistema del ABR, del ejemplo 12. Construye el modelo Simulink, el ajuste de la ganancia proporcional KP. Entonces, esta constante KP es 1. Y ajuste la parte, la parte integrativa, la constante integrativa y la constante derivativa, hasta obtener una respuesta al escalón con un sobreimpulso mínimo, de tal forma de obtener un tiempo de estabilización muy pequeño. Entonces, reemplazamos aquí los valores, KP, y él se da los valores después de haber hecho sus simulaciones, es ir jugando con valores, KI y KD, KI en 0.25 y KD en 0.28. Y entonces, como respuesta al modelo Simulink, se encuentra que con una ganancia integral de KI igual a 0,25 y una ganancia derivativa de 0,28, la respuesta permanente es de aproximadamente 1.4 segundos, como un sobreimpulso insignificantemente pequeño. Tener en cuenta que el controlador PID reduce el error de estado permanente a 0. Entonces, con el PID, lo que hacemos es
controlamos, no hay prácticamente oscilación. El sobreimpulso apenas se lo ve aquí y luego se estabiliza en el valor de 1 por unidad. Entonces, a partir de 1.4 segundos, ya prácticamente ya está en su voltaje nominal. Entonces, con el fade logramos la respuesta adecuada. Ese es el ejemplo 12.7, 12.8. Para Simulink. Entonces, tenemos aquí el PID. Sus constantes, su KP1, KI 0.25, KD 0.28. Y todo el resto, entonces lo corremos. Y vemos su respuesta. Vemos la respuesta. Muy rápida. De 1.4 prácticamente ya está en el voltaje nominal. Y un sobreimpulso que apenas sobrepasa al valor de 1, al valor nominal. El control automático de generación incluyendo al sistema de excitación. Dado que existe un acoplamiento débil, como hemos dicho, entre los sistemas del control de frecuencia y el control de voltaje, hemos visto que la frecuencia y el voltaje se controlan por separado. Podemos estudiar el efecto del acoplamiento ampliando el sistema del control automático de generación linealizado para incluir el sistema de excitación. En la ecuación 12.17, habíamos encontrado que un pequeño cambio en la potencia activa es el producto del coeficiente de potencia de sincronización PS y el cambio del ángulo de potencia. Si incluimos el pequeño efecto del voltaje sobre la potencia activa, obtenemos la siguiente ecuación linealizada. El cambio de la potencia va a ser igual a la potencia de sincronización por el cambio del ángulo de potencia más K2 por E, donde K2 es el cambio en la potencia eléctrica para un pequeño cambio en la FEM del estator y E es el voltaje de excitación. Además, incluido el pequeño efecto del ángulo del rotor sobre el voltaje en borde del generador, podemos describir que el cambio de voltaje en borde del generador va a ser igual a una constante K5 por el cambio del ángulo de potencia, más una constante K6 por el voltaje de excitación. Donde K5 es el cambio en el voltaje en borde para un pequeño cambio en el ángulo del rotor a una FEM constante del estator, y K6 es el cambio en el voltaje en bornes para un pequeño cambio en la FEM del estator para un ángulo constante del rotor. Finalmente, modificando la función de transferencia del campo del generador para incluir el efecto del ángulo del rotor, podemos expresar la FEM del estator como que el voltaje de excitación es igual a Kg sobre 1 más tau G, que son las constantes del generador,
que multiplican al voltaje final menos K4 por el cambio del ángulo de potencia. Las constantes anteriores dependen de los parámetros de la red y las condiciones de funcionamiento. Para la derivación detallada, se puede, si les interesa, ver esta matemática de una forma más detallada. Ahí en el libro pueden revisar las referencias 2 y las referencias 52. Para un sistema estable, la potencia de sincronización es positiva. Además, K2, K4 y K6 también son positivos y K5 puede ser negativo. De esta forma, tenemos un modelo linealizado para los sistemas combinados del control de frecuencia de carga y el control de voltaje. Y entonces, en el ejemplo 12.9, se construye un diagrama de bloques combinado para hacer la simulación. ¿Qué dice el ejemplo 12.9? Una central eléctrica aislada tiene los siguientes parámetros. Tiene la ganancia y la constante de tiempo de la turbina, del gobernador, del amplificador, y es la parte de la ABR, la excitatriz, de su generador, del sensor, la inercia de la turbina y la regulación del gobernador. La carga varía en un 0,8% para un cambio de frecuencia del 1%, es decir, que D es igual a 0,8. Supongo que el coeficiente de sincronización es 1,5 y el coeficiente de voltaje K6 es igual a 0,5. Las constantes de acoplamiento son K202, K414 y KS 0,1. Construye el diagrama de bloque Simulink combinado y obtenga la desviación de frecuencia y la respuesta del voltaje en bornes para un cambio de carga de 0,2 por unidad. La ganancia del integrador en enlazos del control de frecuencia de carga se establece un valor de 6. El controlador PID de la excitatriz está ajustada en la constante del controlador 1, la constante integrativa 0,25 y la derivativa 0,3. La respuesta al escalón de la desviación de velocidad y la respuesta al escalón del voltaje terminal se muestran en las figuras 1242 y 1243. Entonces, aquí tenemos la combinación de lo que es el sistema de la excitación y esta es la parte del control de frecuencia de carga, por control de velocidad, que están relacionadas a través de la potencia de sincronización y las constantes estas. Aquí vamos a aplicar una variación, un escalón, y vamos a ver las salidas en el voltaje y los cambios en las potencias y en las velocidades. Entonces, ya están con todos sus valores, con todas sus constantes. Entonces, la respuesta en frecuencia, con el cambio de la variación de la carga, un escalón de 0,2, el voltaje oscila levemente y aproximadamente en 10 segundos se estabiliza en su valor nominal. Perdón, no es el voltaje, es la frecuencia, es la velocidad. Y el voltaje en bornes
básicamente se estabiliza en su voltaje nominal a partir de los 4 segundos. Entonces el ejemplo 12.8. 12.8 era 12.9. Ahí tenemos su diagrama Simulink. Lo corremos. Vemos el cambio de la frecuencia. La frecuencia oscila y luego vuelve a su valor nominal. Y el voltaje tiene una respuesta muy rápida, básicamente sin sobreimpulso, y se estabiliza en su voltaje nominal muy rápidamente. Esto es bla bla. Estas son ayudas para diseñar los polos. Y esto ya no lo vamos a ver porque no nos va a aportar en nada. Esto es teoría también. Que no nos va a ayudar. Es básicamente lo mismo, pero usando matrices, lo mismo que hemos visto, con una matemática más complicada. Entonces, jóvenes, con esto hemos terminado nuestros temas del semestre. Y entonces nos queda dar el último parcial, que podríamos darlo el siguiente sábado, sábado 16, de los dos temas, estabilidad y control. Ok, su silencio me dice que están de acuerdo, entonces sábado, 2:30 de la tarde, tercer y último parcial, y no nos vemos más, a no ser que nos veamos el siguiente semestre. Chao muchachos, nos vemos. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero.